¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, hoy vamos a plantearnos el equivalente lingüístico de ese mismo enigma, pero con algo que seguramente todos tenemos en la cocina. La gran pregunta es, ¿qué apareció primero en nuestra historia? ¿La fruta que nos comemos en el desayuno o el nombre del color que describe a esa misma fruta? Pues para ir directos al grano y romper un poco los esquemas desde el principio, la respuesta absoluta y definitiva es que la fruta llegó primero. Así es. El caso de Tetextisco de la etimología, el misterio de la naranja. Y claro, saber que la fruta fue primero abre la puerta a un misterio lingüístico verdaderamente fascinante. En este análisis vamos a explorar a fondo cómo los seres humanos hemos percibido y bautizado el mundo físico a lo largo de los milenios. Como veremos, esto no es solo una lección de botánica, para nada. Es una historia sobre etimología pura y dura y sobre cómo el lenguaje moldea literalmente la realidad visual de toda una sociedad. Sección 1. El misterio de la primera naranja. Vale, vamos a adentrarnos en esto para comprender exactamente a qué nos enfrentamos desde un punto de vista puramente físico antes de que el lenguaje humano entre en escena. Si nos ponemos técnicos y buscamos una base científica totalmente objetiva, el color naranja es, literalmente, una longitud de onda de radiación electromagnética, una que mide exactamente entre 595 y 630 nanómetros en el espectro de luz visible. Pensemos en esto un segundo. Es alucinante darse cuenta de que esta radiación, esta realidad física palpable, ya estaba ahí, en los arcoíris y en las puestas de sol de la prehistoria, muchísimo antes de que el cerebro humano desarrollara siquiera una estructura cognitiva para aislarla. Y, por supuesto, muchísimo antes de que decidiéramos inventar una palabra para nombrarla. El color existía en la naturaleza, sí, pero la palabra para definirlo, esa palabra no existía. Sección 2. El mundo sin el naranja. Y esto nos lleva de lleno a un concepto que es un rompecabezas increíble sobre nuestro pasado, el vacío léxico precromático. Suena complejo, pero básicamente significa que durante miles de años las grandes civilizaciones occidentales clásicas simplemente no poseían una palabra abstracta e independiente para referirse a esta franja de luz en concreto, cero. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí son las soluciones creativas casi de supervivencia lingüística que se inventaban en la antigüedad para llenar este vacío. Como no tenían un vocablo exclusivo para este tono tan vibrante, los antiguos romanos se veían obligados a usar combinaciones un poco torpes como rubrum pallidum, que viene a ser un rojo pálido, o usaban nombres de metales preciosos como auratum, es decir, dorado. Y si nos vamos al inglés antiguo, los anglosajones hacían una mezcla literal de los colores primarios adyacentes, llamándolo yellow red, que significa ni más ni menos que amarillo rojo. Ninguna de estas enormes culturas occidentales tenía un sustantivo propio para decir simplemente naranja. Sección 3. El viaje de una palabra. El punto de inflexión llega cuando entendemos cómo esta escasez de palabras cambió radicalmente gracias al comercio transcontinental. Porque al final, rastrear la migración de esta fruta y de su nombre es como observar un mapa vivo de las rutas comerciales más antiguas de la humanidad. Rastrear el árbol genealógico de esta palabra es una absoluta maravilla. Todo empieza a miles de kilómetros de aquí, en el sur de la India. Las lenguas dravídicas y el tamil antiguo usaban el término narantankaya, que se traducía como fruta fragante. Con el paso del tiempo, este concepto se codificó en el sánscrito clásico como naranga. Luego, a través del comercio de especias y alimentos, las caravanas llevaron la palabra al persa y al árabe como naranj. Y finalmente, en pleno califato de Córdoba, durante la expansión islámica en la península ibérica, el árabe andalusí acuñó la variante naranja. Así, de repente, el español se convirtió en la primera lengua romance en adoptar la palabra tal y como la conocemos hoy. Un viaje épico. Sección 4. Naranjas dulces, amargas y verdes. Pero ojo, porque el comercio internacional y la botánica no solo trajeron la palabra a Europa, sino que en plena Edad Media alteraron por completo todas las convenciones para nombrar los alimentos. Fijaos en esto. Al principio, la palabra naranja servía única y exclusivamente para hablar de la naranja amarga. Era una fruta extremadamente ácida que introdujeron los árabes y que se usaba más bien para adornar patios o con fines medicinales. Pero la historia da un giro enorme en el siglo XV, cuando los comerciantes portugueses y genoveses traen desde China la naranja dulce. Esta nueva variedad fue un bombazo absoluto. Revolucionó tanto la gastronomía europea que le robó el nombre genérico por completo a la amarga. El impacto fue tan fuerte que en lenguas como el catalán se generó un desplazamiento lingüístico brutal, donde se creó una nueva palabra, taronja, desplazando a todos los términos más antiguos. Y aquí va un dato curioso que nos rompe un poco la cabeza.
Resulta que las frutas cítricas originales, las que crecían en los climas supercálidos de Asia, eran completamente verdes. Sí, verdes. Como hace tanto calor, la clorofila domina por completo. Para que aparezca ese tono vibrante que hoy todo el planeta asocia con esta fruta, necesitan estar expuestas a climas donde la temperatura nocturna baja drásticamente, como pasa en la cuenca del Mediterráneo. Ese frío rompe la clorofila y deja salir el color. Literalmente, la caída de temperatura produce el tono característico. Fue tal la locura con la llegada de esta fruta dulce que fragmentó el mapa lingüístico de Europa y Medio Oriente. Muchas culturas, en lugar de usar la antigua palabra sánscrita, decidieron bautizar permanentemente a la fruta en honor a quienes la trajeron o a su lugar de origen. Por ejemplo, en Grecia, Turquía y parte del mundo árabe se la llama usando variaciones de la palabra Portugal. Y si subimos al norte, en países germánicos y nórdicos, la conexión con Asia pesó tanto que la nombraron manzana de China, lo que en alemán moderno se traduce directamente como Apfelsine. Sección 5. Fósiles lingüísticos y percepción visual. Y esto ilustra de manera brillante uno de los fenómenos más impactantes de nuestra evolución, la existencia de huellas del pasado que se han quedado congeladas en nuestro vocabulario moderno. Si nos ponemos a analizar la naturaleza con detenimiento, vamos a encontrar auténticas palabras fósiles. Como decíamos, la categoría del color naranja tardó siglos en asentarse en el lenguaje popular de Occidente. Entonces, ¿qué pasaba antes del siglo XVI si había que nombrar algo de este tono vibrante? Pues que se categorizaba por defecto como rojo. Y es exactamente por esto que hoy en día a ese pajarito con el pecho claramente anaranjado le seguimos llamando petirrojo. A las personas con el pelo cobrizo les llamamos pelirrojas, y la famosa ardilla de los bosques europeos se conoce como ardilla roja. Es decir, la descripción física simplemente se quedó atascada en el tiempo mucho antes de que adoptáramos formalmente el nuevo color. Claro que, con la eventual adopción del nombre, esta tonalidad adquirió una fuerza simbólica tremenda. El color evolucionó hasta convertirse en un poderoso emblema político, sobre todo en los Países Bajos. Originalmente, las zanahorias existían en variedades moradas, blancas o amarillas. Sin embargo, en un alarde de ingeniería botánica, los agricultores holandeses cultivaron selectivamente las zanahorias para que fueran de ese naranja brillante, simplemente para rendir homenaje a su dinastía reinante, la Casa de Orange-Nassau, y la exportaron masivamente hasta hacerla dominar por completo los mercados globales. Sección 6. Reconocimiento oficial y geopolítica. Ahora, a pesar de todo este uso comercial y político del nombre a lo largo del tiempo, es imperativo revisar cómo las instituciones formales y las variaciones geográficas terminaron de codificar este nuevo color en los diccionarios. Y esta cronología es súper reveladora. La lexicografía siempre avanza a un ritmo mucho más lento que el habla de la gente en la calle. Por ejemplo, en obras tan monumentales como el vocabulario de Antonio de Nebrija en 1495 o el Tesoro de Covarrubias en 1611, el término naranja se definía estricta y únicamente como un elemento botánico. Tuvieron que pasar siglos de consumo diario de la fruta para que, por fin, en 1734, la Real Academia Española otorgara el reconocimiento oficial al término como una categoría de color totalmente independiente en su diccionario de autoridades. ¡Pasaron siglos! Además, la consolidación del término no fue idéntica en todas partes, lo que nos demuestra que el lenguaje es un mapa constante del comercio y la biología local. En Hispanoamérica existen adaptaciones regionales fantásticas. En Puerto Rico, como los barcos de naranjas dulces llegaban desde Oriente, se llevó a llamar China tanto a la fruta como al color. En la República Dominicana, el tono se adoptó de otra fruta de allí, el mamey. Y en zonas de la región andina como Ecuador o el sur de Colombia, el color se describe popularmente como tomate, inspirándose en el tomate de árbol autóctono. En definitiva, a través de toda esta historia botánica y etimológica de un cítrico originario de Asia, queda en evidencia cómo la ciencia, el comercio global y las instituciones transforman por completo nuestro vocabulario. El lenguaje actúa como esa lente vital a través de la cual nuestro cerebro logra clasificar visualmente todo el entorno. Y para terminar esta explicación, me gustaría plantear una reflexión filosófica bastante profunda. Si las civilizaciones antiguas veían la misma longitud de onda física en un atardecer que vemos nosotros hoy, pero no poseían una palabra específica para aislarla, ¿hasta qué punto el lenguaje moldea la realidad visual de una sociedad? ¿Existe realmente un color en nuestra conciencia si aún no tenemos una palabra para nombrarlo? Es sin duda un interrogante monumental que nos invita a seguir descubriendo los enormes misterios que esconden las palabras más cotidianas.